Hola, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al evento Encuentro de Cocina, Sostenibilidad y Pesca Responsable. Y estamos muy felices de atenderles en este evento. Y este evento hace parte de la edición 2020 del Festival Colombiodiversidad. Y el objetivo del Festival Colombiodiversidad es promover la importancia de la biodiversidad en Colombia, de la biodiversidad colombiana. Mi nombre es Axel Boyón y les doy la muy cordial bienvenida por parte de la Fundación Envolver Colombia. Envolver Colombia es la organización que organiza cada año el festival y este año organizamos este Festival Colombiodiversidad en alianza con Conservación Internacional. Y en el marco de este festival, que es totalmente virtual, y se organizó 18 eventos en formato digital. Y estos 18 eventos se realizaron gracias al apoyo de más de 45 aliados, patrocinadores, que agradecemos mucho por su confianza, por su creatividad y realmente por su compromiso con este formato un poco original de Colombiodiversidad este año. En particular, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, la Alianza Francesa de Desarrollo, el Ecobusiness Fund. Justamente el Ecobusiness Fund está presente hoy. Es un gran placer también poder contar con la presencia del Ecobusiness Fund en este evento. El programa EcoGourmet. Y agradecemos también a la Fundación Convida y la Asociación Fénix que permitieron que sea posible estos eventos. Y bueno, para 2020 el tema del festival es el mar y su biodiversidad. ¿Por qué elegimos el mar como tema principal de esta edición? Es porque tal vez no lo sabemos, pero el mar ocupa la mitad de la superficie del territorio de Colombia. Y como lo sabemos, Colombia es un país mega diverso, tiene una biodiversidad muy importante y es el caso también para la biodiversidad del mar. Y se estima que Colombia alberga alrededor del 15% de las especies marinas del mundo y tiene también muchos ecosistemas distintos. Sin embargo, estos ecosistemas sufren grandes amenazas y muchas de ellas son vinculadas a las acciones humanas. Entonces, nos parece muy importante en el marco de este festival poder entender mejor cuál es nuestro impacto sobre la biodiversidad de los ecosistemas marítimos y cómo podemos mejorar hacia una mejor sostenibilidad de nuestras acciones. Y hoy día justamente es el tema de este evento. Vamos a hablar en particular de la sostenibilidad en el ámbito de la pesca y del consumo de pescado. Y para moderar y animar este evento, contamos con la presencia del chef Néstor Jerez, que Néstor es el fundador del proyecto de cocina y investigación Gastronomía y Territorio, y hace ya varios años que Néstor es aliado del festival y de la Fundación Envolver. Le agradecemos mucho para su presencia y por la organización de este lindo evento y agradecemos también y damos la bienvenida a todos los chefs y actores de la pesca responsable que están presentes esta noche. Y bueno, Néstor, te dejo la palabra. Muchísimas gracias y le deseamos a todos un lindo evento. Tu micrófono, Néstor, tu Néstor. micrófono. Bueno, pequeños errores de las virtualidades. Bueno, darle las gracias primero al Festival Colombia Biodiversidad, a la Fundación Envolver por generar estos espacios tanto académicos de encuentro en todos los años de distintas temáticas. Hoy nos convoca un encuentro para charlar con 4 invitados, donde cada uno va a estar compartiendo un poquito todos sus proyectos, todas sus ideas. La idea de estos encuentros es poder generar esas sinergias, poder dialogar como si estuviéramos sentados en una mesa, tener una conversación para poder entender todas las dinámicas que hay alrededor de la cocina.
entendía la cocina no solamente como el acto de comer, sino la cocina como todo un contexto de historias, de memorias, desde lo social, lo cultural, lo político. Y hoy, en el marco del festival, creo que ese tema de la pesca cabe muy bien dentro de esto, de esas discusiones, ¿cierto? Que no solamente vamos a entender la pesca con el hecho de sacar el pescado y comer, sino con todas esas dimensiones que hay, con toda la parte de la cultura, con todas las zonas rurales costeras, con todos esos contextos sociopolíticos y culturales que hay en cada región, donde nos llega a nosotros el pescado desde allá, pero hay muchas historias que contar. Hoy vamos a charlar sobre esto de la pesca responsable, la sostenibilidad. Y yo quiero que cada uno, ¿cierto? Entendiendo la pesca responsable como esa actividad de pesca para cuidar el medio ambiente, la sostenibilidad, ¿cierto? Entendiendo la pesca responsable como ese cuidado al mar, al medio ambiente, a las personas, como desde los proyectos de cada uno de ustedes, ¿cierto? Pueden aportar a esa sostenibilidad, a esa responsabilidad marina, a esa sostenibilidad que no solamente es del mar, sino también desde las economías, desde la parte social, desde la parte regional, cómo se construye esos de sus proyectos, esa comunidad. Podemos empezar con Claudia, que nos puede comentar un poquito desde su proyecto también qué es el ARCA, el proyecto de ella y cómo apoyan a la sostenibilidad y a la responsabilidad. Y así podemos empezar con cada uno para luego seguir abordando todo este tema. Muchas gracias. Nos encanta que estén Espera, participando espérame de un este proceso. segundito. Espérame un ¿Sí? segundito, te interrumpo ahí, quiero que me disculpes de antemano. Antes de empezar el encuentro en general, vamos a tener unas partes, ¿cierto? A todos los invitados que están acá y a las participantes. Vamos a tener una pequeña charla con Hiroshi, donde él nos va a contar y nos va a explicar un poquito esto de la pesca responsable. Después vamos a estar con Antonio, donde él nos va a contar sobre el proyecto de Cobucines Fund y nos va a contextualizar un poco sobre esos proyectos de inversión a las zonas pesqueras. Y luego sí vamos a entrar en otro punto donde vamos a estar dialogando todos. Y ahí sí vamos a empezar a contar desde cada uno de sus proyectos todas las iniciativas de la sostenibilidad. Entonces voy a estar con Hiroshi primero. Okay. Yo quiero que Hiroshi nos comente un poquito desde su proyecto, desde el tiempo que lleva en Colombia, cómo ve la pesca responsable en el país, ¿cierto? ¿Cómo ve ese consumo responsable? ¿Qué es la pesca responsable? También entendiéndola dentro de todo este contexto colombiano. ¿Y cómo ve esa trazabilidad desde la pesca responsable hacia los consumidores? A ver, bueno, primero mi nombre es Hiroshi Kaneko, yo soy de Japón, ya llevo Colombia casi 35 años y yo vine como técnico pesquero y ya vivo pues y trabajando principalmente trabajo es para apoyar a los pescadores artesanales. La parte que yo tengo de manejo de productos y de comercializaciones, yo estoy dando capacitación para ellos, ¿cierto? Bueno, y pesca responsable, obvio, pues es todo el mundo de igual, pues entonces cada uno de científicos, su estudio todo ya tiene que cumplir tanto especies, tallas y que se pueden coger de pescar, obviamente, ¿cierto? Y para aprovechar para su actividad economía, ¿cierto? Lo que pasa es que Colombia, el sector pesquero está muy, la verdad, comparativamente muy atrasados y apenas están empezando para consumir pescado. Entonces, si ya caso mío, estoy enseñando cómo mejorar la preparación de pescado también incluye. Eso es lo que estoy haciendo. Incluso la zona de Bahía Sorano, como ese de pesca y ese primero lugar de Colombia que están suministrando pescado, mejor calidad para hasta Bogotá y todas partes.
pero yo enseñando cómo preparar, y entonces toda la gente está asustada. Ay, sí, puedo comer así mucho mejor. Entonces, eso quiero compartir. Yo traía de Japón todo eso. Pues, y, o sea, ¿qué quiere decir pesca responsable? De tanto cumplir especies es una cosa. Y científicamente, pues para cumplirlo estos, también políticamente, y verdad de camarones, y que sí, para sostener sus recursos y cumplirlos, sí, hay que hacerlo. Pero para mí es otro punto, es pesca deportiva. No tengan desperdicio de su captura. O sea, coge pescado, pero sí, ya que tenga todo el conocimiento, aprovechar 100% posible para consumir. O sea, no evitar el desperdicio. Ese es el que está a punto con consumidor. ¿Cómo desde la pesca responsable podemos pensar en una sostenibilidad de la biodiversidad marina? ¿Cómo desde Sí. esa pesca a poca escala Ajá. podemos entender que los ecosistemas marinos pueden cuidarse? Lo mismo que decías ahora, desde las temporadas, los tamaños, ¿cierto? Sí, Pero cómo esa sí. biodiversidad podemos que crezca, podemos hacer que sea mucho más próspera. Esto sí no es sencillo, porque eso ya todo de científico, ¿cierto? O sea, cada gobierno están emitiendo esfuerzos para hacer las investigaciones de de naturaleza, bionaturaleza, ¿cierto? Según estas informaciones, entonces se colocan la indicación de como vedas y manejo de especies y también tamaños. Listo. Otra preguntita ahí, Hiroshi. ¿Sí? ¿Cómo desde el trabajo que ustedes que está haciendo hace bastante tiempo en Colombia, hace cuánto tiempo lleva acá ya en el país? No, 35 años. 45 años. Siempre ha No, trabajado con todo. 35, 35. 35, un Sí, sí. montón, ya es colombiano. Sí, ¿Cómo desde ese trabajo ha visto esa evolución? Desde hace 35 años que llegó a Colombia, sí. ahora de cómo se está trabajando la pesca, hay muchos factores económicos, muchos factores de financiamiento frente a estos grupos pequeños de toda la vida, pero hace 35 años creo que las condiciones eran muy distintas a lo que se Sí, está trabajando ahora. Creo que también sí. hay proyectos que más adelante ahora nos van a contar un poquito de esos que ayudan económicamente para trabajar esa la sostenibilidad. ¿Hay algún cambio, hay brechas o hay un momento histórico en Ajá. la situación pesquera en el país donde hay un cambio abrupto tanto de conciencia, tanto de Sí, cultura, sí. tanto de Ajá. técnicas? Ajá. Sí. Bueno, algo fácil de entender de cuando de hace 35 años y ahora, ¿cierto? Sí, o digamos de más o menos como 15 años atrás y ahora. Y 15 años atrás ir a pescado cuando pasan a frente a gente de interior, tanto como Paisa o de Bogotá. Dice que, uy, ese pescado, así decía. Ahora, y ya que muestra, entonces, uy, ese pescado. Sí, ese cambio total. O sea, antes fue basura, ahora ya sí alimentos. Alimentos. Censo nacional prácticamente y hace 2 décadas de comparaciones están por ahí como promedio de consumo por cápita, o sea, persona promedio eran de 1.8 kilogramos de arroz por año, pues promedio Colombia. Ahora está más de 10 kilos. ¿Qué ¿De quiere cuánto? decir? Más de 10 kilos. O sea, ya está creciendo más de 5 veces de consumo es como tal. Hay Y varias causas, sí, pero sí. ¿Qué quiere decir? Que si esto ya está a favor del sector pesqueros para algo para hacer y para mejorar. ahí en el tema que usted decía de antes, lo veían basura, el pescador ahora se da cuenta más de esa biodiversidad marina que hay en el consumo de todos los peces, digamos, en el Caribe, el jurel, el Sí, bonito, sí, el róbalo, la sí. macarela. Entonces, toda esa diversidad ya la apropia un poco más de ellos, la hace sentir como decir, esto no es alimento. Imagino que en este transcurso de tiempo muchas personas pensaban de pronto que la macarela en sí pues no era consumible, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo ha visto esa educación también del pescador para apropiarse de esa biodiversidad y para respetarla?
No, esto poco a poco, pero hay que demostrar frente a frente de como tuyo también, cocinar, preparar bien y para dejarla probar. Por ejemplo, atún. Atún que atún fresco que consiguen aquí en Colombia, ese se llama atún albacora. Ese atún no tan grande, atún promedio de 5 kilos aproximadamente, ¿cierto? Y generalmente, bueno, todo Colombia hay, pero principal están de Costa Chocuana, de Vallasgrano, ya ahora Claudia que sabe, ¿cierto? Y a época, sí, hace 15 años nadie no quería comer ese atún. ¿Por qué? Porque es carne roja, pero esa época no dice carne roja, sino carne negra, porque no tenía adecuada manipulación para mantener frescura para llegar a la ciudad. Pero ahora atún ya viene en todo carne roja y toda gente ya quieren comer. Lo que pasa es que cuando yo tenía restaurantes, ya te conté, ¿cierto? ¿Sí? Y yo como quería ese atún, entonces sí me mandaba. Y nadie no quería comer en mi inicio. Pero ya después de un año pasando y ya gente todo querían comer atún. Incluso yo tenía plato preparar de atún crudo con aguacate y con sazonada japonesa. Entonces gente, principio estaba miedo, pero ya quitaron la miedo y ya habla toda gente quieren comer atún. Creo que en ese acto de comer también entender el pescado, ahorita ya le toco otra pregunta frente a la educación, pero en ese acto de comer del pescado también el colombiano ha tenido que entender todas esas formas de comer el pescado, desde crudo, desde las cocciones, Sí, sí. También ha sido una educación, creo que cuando hablábamos del consumo responsable, no era solamente en las zonas costeras, sino cómo nos llega al interior, donde no tenemos mar, y empezar a saborear el pescado fresco, empezar a saborear esas texturas distintas que para muchas personas aquí en Antioquia son extrañas, pues no se van a dar. Entonces, sí. Creo que ese acto de pescar, de entender esa biodiversidad marina, de respetar esas especies, de respetar esas vedas, hace que podamos tener una mejor alimentación, ¿cierto? Por toda la biodiversidad. Creo que sin biodiversidad no hay alimentación y que pueda nutrirse y que pueda acabar también el hambre en una medida en todas las zonas costeras, porque también entendiendo que la pesca ha sido muy importante en Colombia, tanto socialmente, culturalmente, económicamente, pero hemos tenido falta de financiamiento, de recursos, ¿cierto? Hacia esas comunidades. Eso mismo, esa falta de recursos hace que se empiezan a perder, me imagino, no sé, especies por la falta de conocimiento, que el consumo sea distinto porque solamente entendemos el pescado frito y no lo aprovechamos desde todos sus sabores y desde todas sus partes. Hay un problema grande en este tema de la falta de recursos, de los incentivos, cómo el Estado apoya o cómo llegan otros proyectos privados, internacionales, a apoyar todas estas propuestas pesqueras en las zonas rurales para poder hacer un crecimiento desde las economías locales, también no desde ese consumo responsable del acto de comer, sino ese consumo responsable del cuidado de la comunidad. ¿Cómo esos proyectos financian y pueden ayudar a ese cuidado de la comunidad? Bueno, durante todo el tiempo que estoy en Colombia me tocaba varios proyectos. Obviamente, pues yo vine con proyectos del gobierno como asistencia técnica, ¿cierto? Yo vivía en Tolú, pero también en Vallesolano había como japoneses que vivían y enseñando para pescadores. O sea, transformación de la tecnología es muy importante. Eso ya puede contar con el gobierno de Japón, que todavía tiene organismos, sistema como tal. Y luego el gobierno colombiano apoyaba a todo pescador de todo país y cantidad de dineros y daba su equipo. Obviamente, para tener su actividad pesquera tiene que tener embarcaciones. Desde orilla para tirando anzuelos no pesca nada, ¿cierto? Tiene que salir para afuera. Entonces tiene que tener embarcaciones. Desgraciadamente todavía económicamente, pues como los pescadores, nivel artesanal, no alcanzaba a tener sus propias embarcaciones, entonces el gobierno apoyó. De ahí empezando, de ciertas partes de Colombia, ya los pescadores están creciendo su potencial economía y ya pueden tener sus embarcaciones propias. Es lo que están ya Colombia está creciendo, pero hace falta mucho todavía.
y hace falta mucho todavía. Yo estaba contando de todo de comercialización de productos pesqueros. O sea, aún no tiene 100% garantizar. Cuando pescadores artesanales traen su captura y vender 100%, o sea, garantizar la venta 100%. Y con, o sea, Sí. buen precio no, digo, precio justo. No barato, sino precio justo y también calidad óptima. Todavía hace falta. Esa parte creo que el gobierno puede invertir para organizar, desarrollar el sistema de mercados. Eso yo creo. Esa parte yo puedo ayudar mucho. Yo sí Sí, ese puedo tema es ayudar. súper importante porque el hecho de lo que hablábamos ahorita de la trazabilidad, de cómo se pesca, quién lo pesca, cómo nos llega a nosotros, creo que ahorita más adelante podemos abordar ese tema cuando estemos en el encuentro general, donde podemos hablar con otros dos invitados del papel del restaurante Sí. en ese consumo y en esa sostenibilidad. Ajá. Hay algo que yo quiero que me cuente un poquito y es esa, o que me resalte un poquito más, es esa Sí. experiencia que tiene Vallasolano, Ajá. digamos, en la evolución de la pesca en el país. Vallasolano. Sí, porque Sí. yo creo que hay un ejemplo específico de Vallasolano, porque usted me contaba la otra vez que todo lo que sale de Vallasolano se vende. Sí. Casi Allá todo. hay una comercialización desde esa pesca responsable, desde ese papel súper Ajá, importante del ajá. pescador en la región. Ese ayuda de algunos como ONGs de Bogotá y más que todo están apoyando a la que estaba hablando de una asociación, ese unido de pescadores, se llama Red de Frío, tiene juntos con un grupo de restaurante Wok y la Wok tiene su fundación y esa fundación apoyando tanto como enseñanza técnica y también sí la compra y demás suministros de productos para Bogotá y ya más partes, ¿cierto? Entonces ellos están también aprendiendo y ya poco a poco y estas ya comunicaciones, ciertas partes y de pescado de Vallasolano, entonces a través de ellos yendo para Bucaramanga, Medellín, hasta Cartagena. Cartagena donde pesca, pero no alcanza, sino que Cartagena quiere comer pescado de Vallasolano como tal, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Entonces, como digo, hay varias formas, siempre yo capacitación cuento, hay como 5 asuntos: costo, especie de pescado, y calidad, cantidad y tiempo de entrega. Si cumple estos 5 asuntos y de pescado, donde quiera que pueda vender. Pero sí, tampoco, no, decirlo fácil, pero pues, cumplirlo no tan fácil no es, pero sí. Vallasolano es un ejemplo que están cumpliendo y otro punto de Colombia que están cumpliendo es Tumaco. O sea, 2 puntos de Pacífico, ¿cierto? sí. ¿Sí? Entonces, con esto ya ellos ya están como una muestra líder positivos para poder mirar todo Colombia y cómo organizar cada sitio de su actividad pesquera. Eso yo creo. Hay una cosa que quiero preguntarte y es sobre esa diferencia entre el Caribe y el Sí, Pacífico en sí. esa biodiversidad de peces, porque creo que se encuentran cosas distintas. Y es Ajá, entender en que Colombia tiene una riqueza de aguas increíbles, tanto de sí. ríos, ¿cierto? Tanto en ese mar. La diferencia entre el Caribe y el Pacífico en la biodiversidad, también en la organización, porque creo que ambos territorios se organizan de formas distintas. Hay más apoyo en unos que en otros, hay más conciencia en unos que en otros territorios, Sí, sí. porque se habla mucho de la pesca del Pacífico, pero el Caribe tiene una riqueza increíble también marina. Riqueza marina, no tanto como, ¿No tanto? pues naturalmente no, porque con la estadística de captura, de análisis que tiene el gobierno colombianos, Caribe tiene 10% de costa pacífica. O sea, costa pacífica 10 veces más haciendo captura. ¿Por qué? Porque tiene corriente Humboldt de corriente fría frente a costa pacífica colombiana. Caribe, tanto Caribe, pero sí, de Barranquilla, perdón, de Santa Marta hacia Guajira, sí, hay más como potencial de pesca. ¿Por qué? Porque corriente que vienen de norte y ya sube por allá.
Y peor de pesca, perdón, de peor punto de pesca en Colombia están de parte de como Morrosquillo y Ya. Cartagena. Casi no hay recursos naturales para pescar, ¿cierto? ¿Sí? Pero Urabá sí, con la fluida de Río Atrato y tiene recursos pesqueros, pero hay recursos pesqueros, pero especies todos diferentes por calidad de agua. Eso es lo que tiene que entender. Entonces, siempre yo, por ejemplo, voy para Cartagena, entonces yo enfoco y poquito de captura, cómo aprovechar. Eso es lo que yo, pues, intentar mirar con pescadores, ¿cierto? Y como Pacífico, entonces, cómo manejar bien de cantidad de capturas, sostenimientos y demás donde no hay carretera y cómo llevar para consumidores. Entonces, ya cada uno y tiene su criterio y demás, sus puntos para dónde desarrollar. Listo. Bueno, Caneco, muchísimas gracias No, de nada. por conectarse. Nos encontramos ahorita en el Listo. encuentro en general, donde también le quiero hacer otras preguntitas ahí frente a esto de la pesca responsable, frente a los incentivos y los proyectos. Ok, listo. Bueno, Espero, muchísimas pues. gracias, Caneco. Bueno. Ahora vamos a estar con Antonio de Ecobucines Fund, donde él nos va a contar un poquito todo el proyecto que están haciendo de sostenibilidad y apoyo financiero a varias organizaciones. Y ya también, mientras que él nos va presentando una presentación del proyecto de ellos, vamos a estar haciéndole algunas preguntas. También ahora que en el chat nos preguntaron sobre el tema del fresco y del mercurio, ahora en un ratito, en el final podemos hacer esas preguntas cuando estemos en el encuentro técnicas que quiero tocar ahí. Entonces, bueno, bienvenido Antonio, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este encuentro. Yo quisiera empezar, ¿cierto? Que nos contara un poquito qué es eso de Ecobucines Fund y todo el trabajo que están haciendo con los proyectos y financiamiento. Bueno, muchas gracias, Néstor, por la invitación. Como decías, mi nombre es Antonio Wills, hago parte del programa de asistencia técnica del Ecobusiness Fund y digamos que quisiera entonces presentarles en primer lugar, también frente a tu pregunta, ¿qué es el Ecobusiness Fund? El Ecobusiness Fund es un fondo de inversión de impacto cuya misión es promover prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, al uso sostenible de los recursos naturales, a la adaptación y mitigación del cambio climático, y trabajamos principalmente en América Latina, el Caribe y en África subsahariana. Es, digamos, una particularidad de este fondo que trabajamos muy de la mano con las instituciones financieras, en este caso también los bancos, y a través de ellos generamos instrumentos como los créditos para que los clientes de diferentes sectores puedan mejorar sus prácticas y su gestión sostenible. El Ecobusiness Fund trabaja principalmente en 4 sectores: en agricultura y agroprocesamiento, el tema de silvicultura, la pesca y la acuacultura, y también en el turismo. Y paralelamente al Ecobusiness Fund está el programa de asistencia técnica, donde digamos que buscamos también fortalecer esa misión que les mencioné anteriormente y profundizar el impacto a través de precisamente asistencia técnica, tanto para las instituciones financieras, los bancos, como para sus clientes finales en los sectores que ya los mencioné. ¿Qué incluye esos programas de asistencia técnica? Pueden incluir capacitaciones sobre pesca sostenible, sobre certificaciones socioambientales y sobre el manejo de riesgos ambientales y sociales. Eso, digamos, a resumidas cuentas, es el Ecobusiness Fund, que es un fondo de inversión de impacto. Y digamos que en el tema de acuacultura, que es donde vamos a enfocar esta conversación, trabajamos pues principalmente en Ecuador y en Honduras, sabiendo obviamente que en Colombia pues también hay un gran potencial. El Ecobusiness Fund, valga la pena también mencionar, digamos que está alineado con la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, y en relación con la acuacultura, pues sin duda está todo el tema de consumo responsable, la conservación de la vida submarina, la conservación de la vida de los ecosistemas terrestres
Y como mencionabas, Néstor, también, pues la importancia de poder construir en alianzas con diferentes actores, digamos, en toda la cadena. Yo quiero que para las personas que de pronto no saben este tema de qué es la acuicultura, como para entrarlos en más contextos frente a este proyecto. Y otra preguntita, en ese tema de los créditos, ¿tienen algunos requerimientos o programas especiales para que las personas puedan acceder a esos financiamientos? ¿Hay algunas normas que ustedes apliquen frente a esos proyectos que los quieren apoyar? Perfecto, Néstor. Te voy a contestar primero la primera pregunta y después digamos cuáles son esos requisitos para poder acceder a uno de esos créditos. Un tema muy importante, digamos, sí es tener en cuenta la definición de acuacultura. La acuacultura se refiere al cultivo de organismos acuáticos en áreas continentales o costeras. Estos pues son las costas donde generalmente hay manglares o playones salinos. Y como pueden ver de pronto en la foto, se generan estas piscinas o estos estanques, que son las granjas camaroneras, donde digamos se les lleva desde su nacimiento ya hasta la edad que tienen para sacarlos al proceso de procesamiento. En Colombia, digamos que la industria camaronera ha tenido, digamos, que ha sido bastante inestable por diferentes condiciones, incluyendo la caída de los precios internacionales, después la devaluación, también los altos costos de alimentación de los camarones, pero digamos que en los últimos años vienen presentando unos crecimientos interesantes que no alcanzamos, digamos, a recuperar la importancia de la industria del camarón como fue en la década de los 90. También es importante mencionar, y una pregunta que tú le hacías a Caneco, de esas diferencias entre el Pacífico y el Caribe. En relación al tema del camarón, en el Caribe podemos encontrar que Bolívar es el departamento, digamos, con mayor producción de camarón y es camarón, digamos, más industrializado, un poco como la imagen que ven ahí, mientras que en Nariños, especialmente en Tumaco, en el Chocó también hay gran parte de temas de camaroneras, pero son, digamos, ya más artesanales en procesos comunitarios. Entonces también ahí hay importantes diferencias. En la región, Ecuador, digamos que ha logrado ser súper competitivo en esta industria. Es el segundo país exportador a nivel mundial de camarón y digamos que en Latinoamérica otros países, como lo mencionaba, pueden ser Honduras y México relevantes. Un tema muy interesante es que actualmente la proteína que consumimos los humanos, el 17% proviene del pescado. Y de ese 17%, el 53% proviene de los océanos o de la pesca de captura y el 47% de la acuacultura, digamos también lo que se incluye el tema del camarón. En la gráfica podemos ver que el tema de pesca de captura en los océanos se estabilizó ya desde hace más de una década, no porque no haya demanda, sino porque digamos que colapsaron los ecosistemas marinos en los océanos, mientras que en la acuacultura, como les mencionaba, como se producen en la costa, con estas piscinas o granjas camaroneras, hay un potencial mayor de crecimiento. Frente a tu segunda pregunta, ¿cómo acceder a los créditos del Ecobusiness Fund? Nosotros trabajamos con dos instrumentos o herramientas de mercado que son, digamos, muy importantes para promover la sostenibilidad. La primera es que los clientes tengan certificaciones socioambientales, que hay para todos los sectores de agricultura y acuacultura. En acuacultura tal vez el sello más reconocido es el ASC o el BAP, y digamos que son unos certificados que les exige una serie de criterios ambientales y sociales a los productores. O la otra, o el otro camino, es que estos productores financien la adopción de lo que nosotros llamamos la lista verde o tecnologías verdes, que son tecnologías que ayudan a disminuir el impacto ambiental, pero que también, por supuesto, los ayudan a ser más competitivos, más productivos y en muchos casos reducir costos. Una preguntita en eso. Ahí
digamos, cuando usted me decía al comienzo de la acuicultura que se da en las costas, ¿cómo se puede entender la contaminación desde la alimentación? Y yo estuve por ahí mirando otras formas que lo hacen en superficie, pues mucho más alejados de las costas, que son como una especie de piscinas o de jaulas en la mitad del océano, donde empiezan a criar, donde porque desde la acuicultura industrial, ¿cierto? De la acuicultura no sostenible, de los químicos, la biodiversidad que hay en el BLAR, también una afectación a los manglares, hay unas formas alejadas, no sé si que pues eso, y la comparación de pronto a estas zonas costeras en el cuidado del medio ambiente. De acuerdo, Néstor. Ese tema es súper importante y creo que has nombrado, digamos, los dos principales impactos que puede tener la acuacultura y la producción del camarón. Una de ellas, pues, es el impacto que tiene en los océanos, principalmente porque la alimentación del camarón proviene, digamos, de la harina de pescado. Y como les mencionaba anteriormente, los ecosistemas de peces en los océanos están totalmente colapsados. Se estima, de hecho, que las poblaciones de vertebrados marítimos han disminuido cerca de un 50% en las últimas décadas. Y digamos que en ese sentido, la fuente de alimentación del camarón, al ser los peces, pues también genera un impacto, sobre todo por temas de sobrepesca, en momentos, digamos, donde hay vedas y eso a veces no se respetan, porque esos peces que se capturan para la alimentación del camarón, una industria en crecimiento, pues digamos que a veces no se puede controlar desde los gobiernos o diferentes grupos de interés. Pero digamos que hay también un tema muy importante que analizar con el camarón y su alimentación. Para producir 1 kilo de camarón se necesita, digamos, entre 1 kilo y 1.9 kilos de alimentos. Mientras que, por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de vaca se necesitan 9 kilos de alimentos. ¿Eso qué nos dice? Digamos que es la eficiencia alimentaria, y en ese sentido, si comparamos, por ejemplo, el kilo de camarón con el kilo de carne de vaca, sin duda el camarón es mucho más eficiente y genera menor presión, digamos, frente a otras proteínas que consumimos los seres humanos. Entonces, en ese sentido, hay que tener como en perspectiva los dos impactos que puede generar el tema de la alimentación de los camarones. Y el otro tema que mencionabas, que sin duda pues es uno de los mayores impactos también en Colombia, es la afectación y la deforestación de los manglares. Los manglares son esos ecosistemas de alto valor de conservación que están ubicados precisamente donde se construyen las camaroneras, porque alojan, digamos, un sinnúmero de especies marítimas. Ahí, digamos, que nacen, esperan un momento de crecimiento mínimo para poder salir ya al mar. Entonces, digamos que si se afecta este ecosistema, pues también afectamos las poblaciones marítimas, sumado a, digamos, también la presencia de muchas aves en estos ecosistemas, y que es un ecosistema que captura de 3 a 5 veces más que un bosque, digamos, regular ya en tierra firme. En Colombia hay cifras que ya hemos perdido casi el 60% de la cobertura de manglar, obviamente no solo por la construcción de camaroneras, sino por otro tipo de causas, pero digamos que es un fenómeno que venimos viendo a nivel mundial. Listo. Preguntan, ¿quieres pasar diapositivas o...? Sí, me gustaría de pronto hablar de otras tecnologías, digamos que también en línea con lo que hablaba Hiroshi, de esas tecnologías o esa asistencia técnica que puede cambiar, digamos, un sector y generar gran sostenibilidad. En el sector de la acuacultura y en el tema de la producción del camarón, hay innovaciones muy interesantes y relevantes. Una de ellas es que las dietas, digamos, de alimentación para el camarón
se está probando que sea a base de insectos, a base de soya o a base de algas. Esto digamos que le quitaría presión también a esa sobrepesca en los océanos, pero también nos tendría que hacer preguntas, por ejemplo, de dónde viene esa soya si alimentamos a los camarones con soya. Otro tema, digamos, en la industria del camarón que impacta muy fuerte es el uso de antibióticos. Afectaría tanto nuestra salud como los ecosistemas aledaños de estas granjas camaroneras, pero ahora digamos que la tendencia es usar probióticos y prohibir, digamos, el uso de hormonas y antibióticos. Esa es otra, digamos, revolución en la industria. Y el tema de los alimentadores automáticos, que por medio de sensores se ubican en estos estanques y tienen la capacidad de lanzarle a los camarones la alimentación precisa y en el momento que tiene hambre el camarón. Esto, digamos, cambiando un poco la tecnología actual que puede ser ir en balsas y arrojar toda la comida para todo el día a todos los camarones, lo que genera también grandes contaminaciones en el agua y en el ambiente. Y también, digamos que otro impacto duro, digamos que en algunas camaroneras es el gran uso de diésel, y en ese sentido pues toca buscar utilizar energías limpias para las bombas de agua eléctricas que ponen en circulación esa agua para generarle oxígeno a los camarones, y también pues tecnologías con paneles solares. Son algunas de las tecnologías que el fondo, digamos, está financiando y que pensamos que a través de eso pues podemos lograr un impacto muy importante. Y digamos que para cerrar como las tendencias y herramientas y tecnologías, el tema de la trazabilidad es sin duda muy relevante. Ahora con la tecnología blockchain, desde nuestro celular, cuando vayamos a un restaurante, podemos incluso consultar con un código QR ese camarón de dónde viene, si ese camarón, por ejemplo, se produjo en una zona donde hubo deforestación, si ese camarón se produjo con antibióticos o no, si se respetó toda la cadena de frío, cuánto tiempo tardó desde que se capturó el camarón hasta llegar a nuestra mesa, y los sellos de sostenibilidad que sin duda pues nos dan garantía de que se cumplen unas prácticas de sostenibilidad importantes. En la parte social, también ahí muestro el ejemplo de Tumaco Fish. Digamos que son proyectos alternativos, digamos, que permiten que madres cabeza de familia y víctimas de la violencia se vinculen a proyectos productivos del camarón. Esto también pues sin duda es una fuente de empleo e ingresos muy importante. Entonces, en la medida que como consumidores conozcamos cuál es el origen de ese camarón, sin duda vamos a tener muchas más herramientas para promover la sostenibilidad en el sector. Ahí una cosita cuando hablaba que me parece importante antes del tema de la producción del alimento que se le da en la acuicultura a los animales, a los peces, y en esas nuevas tecnologías para entenderla como la cultura desde esa sostenibilidad. Y ligado a veces esos proyectos de acuicultura de crianza de pescado, se hacen, porque estuve leyendo, para uno de los objetivos principales es el hambre, ¿cierto? Es empezar a generar alimento, porque igual el ser humano hay un gran porcentaje de alimentación por parte del agua y que en este tiempo se ha ido perdiendo. Según las últimas normas de la FAO, no cumplimos el porcentaje que es necesario en el consumo de peces. Eso también trae otra serie de problemas, tanto lo económico, ¿cierto? Lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cómo desde la acuicultura, desde esas alimentaciones sostenibles, alimentaciones orgánicas para los peces, pueden empezar a trabajar en el tema del hambre, pero no como un tema de que criemos camarones, criemos peces por criar, tengamos engorde, lancemos a comer sin ningún nutriente, sin pensar como en ese bienestar que se le da de comer a la otra persona? Dentro de esos proyectos, donde lo que me explicabas ahora de las nuevas tecnologías de alimentación,
hay como un círculo, digamos así, en la crianza y también para acabar el hambre en las personas dentro de esos proyectos. Bueno, ese tema del hambre sin duda es muy relevante y tiene, digamos que impactos que toca verlos desde diferentes escalas. Primero, digamos que hay una presión y en una escala global, entendiendo que China, el principal consumidor de camarón y de proteína en el mundo, la clase media, digamos, está creciendo a unas tasas impresionantes, generando también que aumente muchísimo la demanda por proteínas como el camarón, y en ese sentido se crean demandas en nuestros países para un poco tú lo que decías, de que se pueda empezar a cultivar camarón un poco sin límites y también sin entender un poco las realidades locales. Es a veces irónico, pero se puede encontrar pronto unas comunidades que tienen problemas de seguridad alimentaria y tienen sus fuentes de proteínas en el mar o en los manglares, pero al final, digamos que si las presiones del mercado hacen que todo el camarón se vaya para exportar y no suplir la seguridad alimentaria de esas comunidades, pues digamos que es un riesgo muy alto. Entonces toca, digamos, tener siempre en mente como esos balances y frente a las nuevas, digamos, tendencias en los alimentos, les mencionaba el tema de la soya. La soya, digamos, que puede ayudar mucho a disminuir la presión de la pesca, de la sobrepesca en los océanos, como fuente de alimentación para los camarones, pero sabemos todos que la soya también puede generar altísimas presiones de deforestación de bosques tropicales. Entonces, todo está interconectado, toca, digamos, ser muy cuidadosos cada vez que miramos qué proyecto se financia y toca tener en cuenta pues muchas variables. Listo. Hay una cosita de frente a la acuicultura que me llama mucho la atención y es ese cuidado de la biodiversidad, del hecho de respetar otro tipo de peces que están en vía de extinción, que están en desarrollo de acabarse. ¿Cómo la acuicultura puede aportar a ese cuidado de la biodiversidad y a respetar, no sé, el medio ambiente y la biodiversidad marina? Sí, ese tema es clave. Digamos que los principales retos de la acuacultura y la producción del camarón, como les mencionaba, se relaciona también con el uso de los antibióticos y hormonas. Al usar estos antibióticos y hormonas, también hay riesgos de que esos se escapen, digamos, a los ecosistemas aledaños de manglares o a las propias costas, teniendo, digamos, unos impactos muy fuertes sobre poblaciones de otras especies. Entonces, en la medida que se cambie ese uso de antibióticos o se prohíba, digamos que aportamos también a proteger a otras especies y digamos que lo que tú mencionabas al principio, el tema de la trazabilidad es clave. Hoy en día, por ejemplo, también podemos encontrar herramientas como esta que les presento en la diapositiva. Es una herramienta que se llama Global Forest Watch. Es en línea, gratuita, la podrían consultar. Y uno lo que puede ver en esta plataforma es los puntos de deforestación de manglar o de otros bosques, incluso desde 1996. Entonces, por ejemplo, si le vamos a comprar camarón a las mujeres de Tumaco, podríamos ver si ellas, por ejemplo, están haciendo un manejo responsable de los manglares de donde toman los camarones, y en caso, pues digamos que uno empiece a ver afectaciones, los puntos rojos en el mapa, digamos, esta imagen es de una zona de Tumaco, pues también nos puede prender alertas como consumidores, a los gobiernos también obviamente que deben hacer el monitoreo y también pues las certificaciones socioambientales que digamos tienen como un requisito este asunto de la no deforestación de manglares. En la medida que respetemos los manglares, sin duda vamos a proteger un sinnúmero de especies de flora y fauna. Genial. Bueno, Antonio, muchísimas gracias
Bueno, por Néstor, mil gracias. acompañarnos en esta primera parte del encuentro. Ya ahora vamos a tener un encuentro con otros dos invitados donde vamos a estar todos dialogando. Y ahí yo quiero hacerle algunas preguntas que nos han hecho algunas personas en los chats privados. Ya cuando empecemos a trabajar y damos una sesión para que ellos respondan. Muchísimas gracias, Antonio. Y ya Perfecto, muchas gracias. con las otras personas. Bueno. Vemos que se conecten las otras dos personas y ahí ya podemos hacer una presentación más general de todo lo que vamos a charlar ahora. Hola Lila, hola Laura. Bueno, esperemos que se conecte Hiroshi. Bueno, ahí está. Hola. Hola. Yo quiero por acá tengo algo, antes de empezar, quisiera leerles algo que encontré. Me dicen qué piensan. Bueno, ya estamos todos, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los que están conectados, somos 29 personas. Ya ahora vamos a entrar en la segunda parte de este encuentro de cocina, donde vamos a estar dialogando con otros dos invitadas, que nos van a contar un poquito también de qué sus proyectos y de cómo estos encuentros empezamos a tener una visión un poco más multidisciplinaria frente a todo esto de la pesca. Uno de los objetivos de esos encuentros es poder dialogar con diferentes actores para poder entender esas dinámicas. En primer caso, todo el trabajo que hace Hiroshi con la pesca responsable, las capacitaciones, la educación. Yo creo que ahorita también quiero tocar ese tema a más profundidad, tanto en los proyectos como de oficinas FUL, que ahí nos hacen unas preguntas de certificaciones y esos proyectos de sostenibilidad. Pero también tenemos a otro lado otras visiones que es desde los restaurantes, desde la cocina, desde esos proyectos de la restauración que nos permiten poder consumir esos pescados de diferentes propuestas, tanto de cocineros como de proyectos y también enfocados en temas de turismo. En esta primera punto, bueno, yo quiero que ahorita Laura y Claudia se presenten, ¿cierto? ¿Qué hacen sus proyectos? Quiero que Laura nos comente un poquito de mercadería, mercado gourmet, qué hacen ahí, cómo trabajan desde la sostenibilidad, desde los proyectos que tienen, ¿cierto? ¿Qué trazabilidad hay entre los pescadores, el restaurante y los consumidores? Y ahora Claudia también, otro momentico, quiero que se presente y nos cuente un poquito qué es el Arca, qué proyectos trabajan desde la hotelería, desde el turismo, desde los pescadores y también desde la pesca responsable, desde la pesca deportiva. Perdón, porque trabajan dentro de ese objetivo del hotel, dentro del hotel y del Arca. Entonces trabajan en la pesca deportiva, que creo que es necesario poderla tocar dentro de todo ese tema de la sostenibilidad, porque también abarca mar, peces, fauna. Entonces, bueno, Laura, contanos un poquito qué hacen ustedes. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura, él es Mauricio. Nosotros somos de Pesquería Mercado Gourmet. Nosotros somos una comercializadora de pescados y mariscos. Bueno, les cuento, nosotros somos de familia de comercializadora de pescados de más de 30 años y lo que nosotros hicimos fue crear un mercado que vendiera pescado de forma diferente, por así decirlo. Pues nosotros vendemos muchos más productos que complementan al pescado, pero nos enfocamos en el pescado fresco, que trabajamos en alianza con Ecogourmet, que son pescados sostenibles y responsables. Trabajamos con 12 asociaciones de pescadores en el país, 4 en el Caribe, 8 en el Pacífico, en Buenaventura, Guapi, Bahía Solano y Nuquí. Y lo que nosotros hacemos es pagar un valor adicional a lo que está en el mercado, lo que un comercializador por lo general compra, y lo que nosotros hacemos es como seguir unos parámetros que nos establece Ecogourmet
para la comercialización. Ahí hablamos de tallas mínimas de venta del pescado, respetamos vedas, respetamos zonas de restricción. Bueno, pues, o sea, las asociaciones respetan esos criterios y nosotros se las exigimos para que podamos, pues, comercializar este pescado responsable. Eso es un poquito de nosotros. Estamos ubicados en Bogotá y pues estamos como en proyectos de ampliar y educar al consumidor final para que sepa la diferencia entre un pescado pues normal, o sea, que no tenga ningún criterio de sostenibilidad y uno que sea pescado de forma responsable y que aporte a las comunidades de las costas colombianas. Listo, yo ahorita te hago una preguntita frente al proyecto de los restaurantes. Claudia, bienvenida. El micrófono, porfa. Disculpen, bueno, esperemos que la señal sí esté llegando bien. En este momento tenemos algunas intermitencias con el sonido. La Posada del Arca se creó con la idea de hacer un turismo responsable y sostenible. En este sentido, nosotros no somos turismo masivo, somos de alguna manera un turismo exclusivo que trabaja por la sostenibilidad de la pesca deportiva, porque hacemos planes de pesca deportiva y también turismo de naturaleza. Hemos ido incursionando lentamente en la pesca artesanal porque hemos visto muchas dificultades en el entendimiento de lo que es la responsabilidad que tenemos los que ofrecemos turismo hacia los pescadores. Los estimulamos para que ellos tengan unas prácticas de pesca que no sean agresivas con los ecosistemas, que todo lo que pescan lo consuman. Como decía Hiroshi, la idea es que ellos entiendan que es importante consumir todo aquello que ellos pescan y respetar esas especies que están vedadas, por ejemplo, los picudos. Hemos ido lentamente y no les consumimos. Inicialmente nos ofrecían, nosotros tratamos de que eso no sea así. Entonces estamos tratando de mantener un equilibrio del turismo responsable, ofreciendo pesca deportiva y estimulando la pesca artesanal, tratando de que los pescadores artesanales tengan una trazabilidad aceptable e igualmente que la pesca deportiva se haga con unas condiciones y unos estándares que sean óptimos, que no tiren el pez, que se fijen bien que el pez que van a coger no regrese al agua y se muera, entonces que sea como Hiroshi lo dice, que sea consumido, que si son extranjeros y cogen peces, los regalen, no los vendan, que los ofrezcan a las comunidades, que no hagan comercio, porque si es pesca deportiva se supone que vienen a hacer un deporte, pero a la vez también incrementando la calidad de vida de las poblaciones que no tienen la posibilidad de salir de pesca porque no tienen sus botes, pero no desperdiciar el producto. Hacemos mucho énfasis en aprovechar el producto que se saca del mar, respetándolo. También hemos tratado con Ricardo de que algunos peces que acá no se consumían, ellos los consuman como es el jurel, porque eso garantiza de alguna manera también la seguridad alimentaria. Ellos inicialmente son muy escépticos para ciertos peces y los tiran, no les gusta, pero hemos ido como tratando de que ellos diversifiquen su alimentación, que traten también de no consumir, como le decía Hiroshi, el pescado frito por aquello de la salud, sino que hay múltiples posibilidades. Entonces, en el Arca lo que hacemos es que la gastronomía es completamente regional. Estimulamos las huertas de acá de las personas que las cultivan, consumimos el pescado, consumimos el pollo, los huevos, diversificando y así, lo que nos gusta es hacer como el ejemplo, porque es muy complicado cuando ciertas culturas tienen unas técnicas
o un pensamiento, una cultura gastronómica, enseñarles. Es mejor demostrarles que es posible diversificar el conocimiento de algunas preparaciones. De hecho, yo tengo una página que es como la de Claudia Luz porque me gusta la cocina, donde yo enseño múltiples preparaciones del atún, de la sierra, del jurel, del pargo, del bravo. Y ellos han entendido que se utiliza el coco y que las especies, la cúrcuma que la botan, por ejemplo, que no saben para qué es eso, han ido entendiendo los grandes beneficios de utilizar todo lo que la tierra produce. Y entonces en ese sentido el ARCA ha sido como ese gran motivador de consumo responsable, de pesca sostenible y también de estimular un turismo que también le garantiza una mejor calidad de vida a las personas que están involucradas en nuestro proyecto. Genial. Ricardo les puede hablar de la pesca deportiva, cómo hacemos, cómo opera acá en el ARCA en la pesca deportiva. Bueno, haciendo un breve comentario, la pesca deportiva ha ido evolucionando mucho a través de los años en técnicas y en tipos de anzuelos y en tiempos y líneas y cosas de esas, pues que son cosas meramente técnicas, todo buscando a que el pez sufra lo menos que pueda en su captura, si va a ser devuelto o darle una muerte digna en el caso de que va a ser consumido. Como decía mi esposa, los turistas extranjeros no pueden llevar pescado a ninguna parte, entonces en la mayoría de los casos se devuelve el pez. Para lograr que devuelva en buenas condiciones tenemos tiempos, manejos y accesorios que eviten el maltrato en lo mayor posible. Esto es un poquito entre comillas porque maltratarlo es pescarlo, pero bregar a que no usar tanto las tripletas, usar anzuelos circulares, líneas gruesas para no dar unas faenas muy largas, cosas de ese tipo. No subir un picudo, ningún picudo, subirlo al bote, cosas de ese tipo. Cuando se va a consumir, obviamente sí, hacemos también, como dice mi esposa, preparaciones que sean innovadoras para las personas. Por ejemplo, lo que decía, los nativos no se comen un carpaccio o un ceviche de atún, escasamente se comen un pescado crudo, como dicen, porque un carpaccio, pues, dicen para ellos es crudo, ellos se lo comen frito y punto. Hemos ido convenciéndolos de esa cantidad de recetas que se desarrollan acá. La pesca deportiva la hemos manejado con responsabilidad y hemos sido pioneros de algunos eslóganes y algunas frases en donde se llama a respetar el animal, no como digo yo, humillarlo, respetar lo sometido. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que de hecho hay un tema que acá nos dice Miguel Antonio que se conectó y quiero hablar con Hiroshi ¿Sí? frente a la importancia que tienen las fuentes hídricas en el país, ¿cierto? Y acá Miguel nos pregunta sobre esas fuentes de los ríos. ¿Qué pasa en la pesca responsable y los ríos? ¿Cierto? Acá nos dicen como el Magdalena, el Cauca, sí, otros ríos que tienen, y que creo que alguien también nos pregunta y hay un problema frente a toda la contaminación de los ríos, la minería, ¿cómo se trabaja esos procesos de las fuentes hídricas de los ríos en Colombia? A ver, yo conozco de todo río corriendo, incluso pues de Amazonas, y antes de ese cuarentena yo estuve allá. Y entonces mirando todo eso, o sea, dentro de todo Colombia, la verdad pues por mi concepto personal, tienen que salir de pesca de río. ¿Por qué? Porque no hay potencial de sostenimiento de recursos para poderla capturar cantidad como tal, bien de todos, ¿cierto? Entonces, y pues mi concepto personal, sí, entonces ya río como tal, y bajar la cantidad de captura, pero enfocarlo como algo de actividad turística. O sea, no tanto como sacar pescado para vendernos, sino como para sacar pescado como divertirse. Y además con los últimos viajes que he hecho de agua dulce, o sea, de área de agua urbana,
y tiene que inventar mucho para cultivos. Y una vez me tocó, recientemente me tocó con, bocachicos cultivados. Y preparé, pues no fue tan mal, pues yo hice una receta que tengo de bocachico, albóndiga de bocachico. Y ya he hecho, y si bien y todo el participante está contento comiendo esto. Entonces, como de cultivos, ya que sí, eso ya puede enfocarlo bien de comercial, sí, para venderlo, ¿cierto? Sí, entonces eso es lo que yo veo. O sea, capturar de natural, ese sí, muy riesgosos para acabar todas especies. ¿Hay mucha contaminación en esas fuentes hídricas? Más que contaminación, sino como ya tiempo que llegando capturando estos, entonces nosotros, humanidad, acabando su fuente de recursos de naturaleza. Contaminación, obvio, porque caso de río, que si vive en una comunidad y ya, bueno, ya muchas veces que me pasaba, pues como antes, cuando yo niño y yendo pescando de orilla de río, y ya cuando adulto y no había nada, por ejemplo, ¿cierto? Así es lo que pasa, porque estos animales con el cambio de ambiente, pues como contaminaciones, muy delicado y ya se acaban sus recursos. En qué punto ahí puede entrar la crianza o la acuicultura en esas fuentes de los ríos? ¿Es importante? ¿Sigue contaminando? ¿Hay más contaminantes? ¿Se puede pensar en una acuicultura de río sostenible? Porque igual, entendido el mar, que es muy distinto a las fuentes hídricas por las Sí, corrientes y sí, ahí, sí. ¿se puede pensar Ajá. en eso? A ver, no, cultivo se pone donde agua natural, por ejemplo, orilla del río con jabra, tal, eso sí contamina mucho. Por ejemplo, de Río Magdalena arriba, de fuente, de origen de Río Magdalena, hay muchos como cultivos de peces y están acabando también, sí, como, perdón, acabando no, sino como contaminando toda la parte, ¿cierto? Entonces esto ya tenemos que pensar y bien. Y uno, por ejemplo, piscina, como de trucha, ¿cierto, Antonio? La trucha que hacen con la piscina, pisciculturas, eso ya contaminación puede controlar bien, que no botan para área naturaleza de agua, ¿cierto? Entonces, eso ya tenemos que pensar bien, pues como ya es de nosotros, responsabilidad de humanidad, yo creo. Listo. Antonio, una preguntita frente a eso. Desde esos proyectos de sostenibilidad en el mar, ¿han pensado en algún momento empezar a trabajar esos temas de comunidad con las fuentes hídricas de los ríos, con el proyecto de la acuicultura, o solamente se quieren enfocar en el tema del mar? No, digamos que es muy importante tu pregunta y por ejemplo, en los sellos y los estándares de sostenibilidad que les mencionaba, uno de los requisitos para lograr esos sellos es hacer unos estudios de biodiversidad y sociales, digamos antes de acceder, poder lograr el sello, vienen unos auditores y digamos que estos estudios de biodiversidad lo que hacen es un análisis no solo de las piscinas que les mostré o de los estanques, sino un análisis más a nivel de paisaje. ¿Esto qué significa? Que toca verificar que estas piscinas no contaminen los ríos, no contaminen el mar, el tema de no deforestación. Entonces consideramos que ese es tal vez uno de los requisitos más importantes en las certificaciones y digamos que desde el fondo también, desde los proyectos de asistencia técnica, apoyamos a fortalecer a los clientes en lograr, digamos, que esos estudios cumplan con los criterios que demandan los diferentes sellos. Acá nos preguntan de cómo Ecobusines puede financiar procesos de cultivo a consejos comunitarios, pero que no tienen certificación. Tienen que tener algún proceso para que entren y puedan tener las certificaciones antes de los procesos de financiamiento. Bueno, como les mencionaba, el fondo tiene una línea que es exclusiva para clientes ya certificados, pero sí hay otra línea para clientes que de pronto están en el proceso o con el interés de avanzar, pero todavía no tienen el sello, de poder acceder, digamos, a financiación para una de esas tecnologías que les mencionaba.
Ya puede ser, digamos, por ejemplo, las bombas de energía eléctrica, los ralladores con paneles solares, los cambios de alimentación a fuentes más sostenibles, digamos, todo el proceso para cambiar el uso de antibióticos por probióticos, todos esos, digamos, que son iniciativas que desde el fondo, a través de las instituciones financieras, se podrían financiar para clientes no certificados. Genial. Tengo una preguntita, ahora le hago otra que nos preguntan sobre esos financiamientos. Para Laura y para Claudia, en el caso de los restaurantes, en estos momentos, ¿cuál es el papel para ustedes cree que el restaurante juega en esa sostenibilidad marina, cierto? ¿Cuál es el papel del cocinero y cuál es el papel del restaurante ahora en la actualidad frente a esa responsabilidad, frente a esa trazabilidad, frente a esa sostenibilidad, frente a ese consumo? Yo creo que ahora Hiroshi y Claudia también nos pueden hablar un poquito de esa importancia del restaurante. Esta coyuntura cambia muchas dinámicas, ¿cierto? En el tema de traer pescados de otros lados a regiones donde no hay, como Bogotá, Medellín, como Bucaramanga, pero creo que el papel del restaurante ahora en estos momentos de concientizar y de sensibilizar a los consumidores frente al pescado es súper importante. ¿Qué papel juega Mercaría Gourmet como proyecto, como restaurante? Bueno, para este tema ha sido un tema bastante largo, de bastante sacrificio, porque no es fácil hacer tomar conciencia a las personas o a los consumidores de cambiar un pescado por otro. Es decir, hay gente que tiene en la cabeza que solamente le gusta el pargo rojo pequeñito, que cabe en el plato, ¿sí? Entonces, si no encuentra ese pescado pargo rojo en su platico enterito, entonces dice que no hay nada o no le sirve ¿sí? Entonces, ha sido un trabajo duro cambiándole a la gente que se puede comer un pargo rojo de 2 kilos en postas, partido en porciones, y es el mismo sabor, a veces es hasta más jugoso, ¿sí? Y pues evitando consumir el pequeñito para que alcance su etapa de reproducción, su etapa de crecimiento. Entonces, entre más pargos chiquiticos coja la gente, pues menos unidades van a haber y menos unidades se van a reproducir. Si alcanzo una talla mínima de reproducción, ya vamos a tener una conservación más de los pescados y de los peces y de todas las especies, ¿sí? Entonces, para nosotros, para nosotros es importante recalcarle a todos los cocineros con los que trabajamos que también no es solamente existe un solo pescado y es importante no poner en la carta pargo rojo o corvina o cherna, sino pesca del día, pesca de temporada, porque es que los peces no siempre están en el mismo tiempo, ¿sí? Los peces son estacionarios, van viajando, entonces por eso no todo el tiempo podemos exigirle a una cocina que le tenga una corvina o un filete de corvina, porque hay temporadas que no hay. Si uno como consumidor le exige al restaurante que siempre le tenga corvina, pues no está ayudando en el tema de la conservación, ¿ya? Entonces, eso ha sido pues un trabajo largo de concientizar a las personas, a los consumidores, de que por favor no exijan una especie o un tamaño en específico, sino que podamos tener criterios de conservación para poder así garantizar más adelante toda nuestra especie marina. ¿Puedo contar mi experiencia? Sí, claro. Cuando yo tenía restaurante y en la carta no tenía nombre de pescado, nada. Y uno proveedor, pescador, de un grupo Bahía Sorano, me mandaba nevera. La nevera contiene, bueno, de quebravo, que aratún, hasta burrica, burrica y de sierrita, todo eso, lo que venga. Entonces, y ya diariamente ofreciendo hoy, pescado de hoy, tal.
y ni uno entero. O sea, cuando yo tenía restaurante, ni uno entero, todos fileteados. ¿Por qué? Porque aquí fuera de Pargo, plateritos, frito, ¿cierto? Nadie no quiere con ni cabeza, ni hueso, ni nada. Carne pulpitas para poder comer fácil, ¿cierto? Entonces, sí, todos fileteados. Y demás, otro secreto, todo pregunta, ay, sí, tu restaurante de sabor muy bueno en su salsa. Yo tenía salsa original mía, o de teriyaki, que era cosa. Nada. Secreto de sabor de pescado fue fileteando diarias, pronosticando adecuación de cantidad de filetes diarios. Eso es lo que daba la sabor de platos, para que tengan cuenta. Por acá tengo una preguntita que nos hacen. Dicen, ¿la pesca sostenible es más cara? No puede decir sencillamente más cara o más barata. Más cara, más Nos barata. pregunta María Fernanda Bonilla. Ya. Bueno. Cuando temporada y ya que sí captura muy harta y ya cantidad que sí sacan harta, entonces toca despacharlo. Hay que consumirlo. Entonces toca venderlo hasta barato para que gente que consuma. ¿Cierto? O sea, sostener esa temporada sí, se puede capturar, pero ya cuando ya baja, y sí, obviamente sí, sostenerlo bien, entonces pescado que si quiera comprar 1.000.000 por kilo, pero no hay que decirlo así. Entonces, tiene que educar y tiene que enseñar a la gente, mire, pescado no es todo el año, una especie todo el año no, sino como la temporada, ¿cierto? Entonces tiene que aprender cómo consumir temporada de esa especie. Eso yo Claudia, creo. ahorita sigo preguntando algunas cositas que nos están haciendo el chat frente a eso de cómo ahora en Vallasolano, que nos decía ahorita con el tema del mero, entendiendo que el mero en Colombia está en vía de extinción, tiene unos problemas, ¿cómo ustedes desde el proyecto de turismo pueden ayudar al no consumo o también al respeto de vedas en los peces? ¿Cómo puede generar esa conciencia? Porque lo que hablamos en el comienzo, hablar de consumo responsable, para mí no solamente es el hecho de consumir un pescado, que sé de dónde es, de quién lo pesca, cómo lo hace, sino también ese consumo de la responsabilidad a la comunidad. Entonces creo que desde el turismo también se genera una conciencia frente a los turistas, frente a los pescadores, frente a las zonas comunes, por ejemplo en este caso de la importancia del mero y el no consumo para no acabar esa especie. El humo pasa conjunto con muchas otras especies. Perdón, pregunta a mí. Micrófono, No. Claudia, micrófono. Claudio. Disculpen. Yo pienso que es una labor que hemos ido desarrollando lentamente quienes ofrecemos turismo. ¿En qué sentido? Los turistas vienen con unas expectativas de consumir el mejor pescado y entre ellos está el mero. Si nosotros los que ofrecemos este tipo de turismo haciendo pesca deportiva, les enseñamos que esas no son especies ni siquiera posibles, solo que hay que disfrutarlas y se bucea, que hay que explicarles cuántos años se demora un mero para lograr un tamaño importante. Los pescadores deportivos lo van a entender. En cambio, los pescadores artesanales de la región no lo van a entender. El asunto es el siguiente: si hay consumo, es como la droga, si hay oferta, hay consumo. Si la gente consume irresponsablemente en los restaurantes, en Medellín lo consumen, en Bogotá lo consumen, los pescadores artesanales en Vallasolano les proveen, porque sabemos, a mí aquí todo el tiempo me llegan y nos ofrecen, nosotros decimos, no consumimos peces que están en vía de extinción o son protegidos, ningún picudo y mero cero. Entonces pienso que ha sido un asunto como de ejemplo. Nosotros damos ejemplo porque el discurso no es tan efectivo en esta región donde hay una seguridad alimentaria tan precaria, donde el precio del pescado es tan bajo, en cambio el mero se los pagan carísimo. Hay
está, yo creo, la sostenibilidad. Es que tratemos de pagarle un precio justo al pescador artesanal para que él entienda que es para él tan rentable sacar su pesca del día que sacarse un solo mero, que no es todo el tiempo, porque tampoco es que saquen meros todo el tiempo, pero si 20 pescadores artesanales están sacando meros, son 20 meros en un mes o 20 meros en 8 días, y es una cifra bastante alta, pero es una responsabilidad del turismo que no consuman, de los restaurantes que no consuman, de ofrecer una diversidad de peces en la carta a quienes tienen restaurante, que no, lo que dice Hiroshi es muy importante, en la carta no debería haber ningún pez específico, sino pescado de temporada, y eso es lo que lo haría responsable y sostenible, porque atún puede haber durante todo el año, pero si alguien que tiene un restaurante está ofreciendo pargo, ese pargo platero que se lo quiere, se pelean por él, ese pargo es pequeño, o sea, no lo dejan crecer, y aquí se vende impresionante, pero es porque creen que esa es una alternativa. Entonces, desde el ofrecimiento del turismo, por ejemplo, en el Arca, el atún, el pargo platero nunca se ve en el plato, o sea, no lo tenemos, pero al turista le encanta, o sea, esa es su fantasía de venir al Pacífico a comer pargo. Mueren por eso, pero pienso que parte de... Sí. Pero sí, pienso que en el tema del Sí, pargo Néstor. sí hay un encanto, no sé, un imaginario frente al el pescado más rico que hay. A mí casi no me gusta, la verdad. Pero digamos, en ese caso, cómo desde los restaurantes, ¿cierto? Y cómo también de los proyectos de turismo podemos enseñarle a las personas a consumir otros peces. ¿Por qué? Un restaurante en Antioquia, en Medellín, donde pues hay mar en Antioquia, pero donde nos llega pescados, ¿por qué no decirle a una persona al interior, ve, en vez de comerse este bonito, luna de amarillita, probate esta macarela, ¿cierto? Este dorado, pues que son pescados de carne roja, ¿cierto? Que también aportan alimentación, y así nosotros vamos a enriquecer esa biodiversidad, y yo creo que desde los restaurantes o desde el proyecto de Laura se puede enriquecer y dar a conocer toda esa cantidad de peces que hay, y no saturar tanto la pesca en un solo pez, en enfocarnos en el róbalo, en enfocarnos de pronto en el bonito, en el atún, sino jugar con esa diversidad. Ahí, no sé si Laura nos quiera contar una cosita, y tengo una pregunta también frente a eso a Hiroshi después, y es: ¿qué prácticas de pesca sostenible hay? ¿Qué formas se puede pescar? Entonces, Laura, ¿cómo pueden ustedes educar al consumidor en esa biodiversidad? ¿Han utilizado otros peces que no son comercialmente conocidos, que no son comercialmente consumidos, pero que en las zonas locales son de mayor impacto económico en el consumo local? Bueno, claro, nosotros hacemos bastante énfasis en nuestro mercado en eso, en explicarle a la gente que si hoy no encontró pargo, no es porque seamos una mala pesquera o un mal comercializador, sino porque realmente el océano no lo está dando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de explicar es que puede conseguir otras alternativas de pescado que le pueden funcionar muchísimo mejor que no solo que está pidiendo, que está exigiendo el cliente, ¿sí? Como por ejemplo, hay un producto que es muy poco conocido, que es la piangua. La piangua es un molusco, es una carnecita muy deliciosa, ¿sí? Que muy poca gente lo conoce en el interior del país. Y, es el sur de Pacífico, ¿cierto? Por ahí de Guapi, de entre Buenaventura a Tumaco. Sí. De acá. Sí, también sí hay, pero es decir, principal. Que del Guapi, con el trabajo de las mujeres en el Chocó, en el Pacífico, es muy súper importante. Creo que en el Guapi lo sacan son las mujeres. Sí, acá también. Sí, en Bahía. Nosotros trabajamos con una asociación en Buenaventura que se llama Fubipia,
y ellas también están comprometidas pues en coger estas pianguas de los manglares de mínimo de 3 centímetros pues para su reproducción. Sí, Entonces, entonces, por ejemplo, el trabajo que hicimos este fin de semana que pasó fue una cocina en vivo con nuestro chef de cocina, explicando la preparación de la piangua, ¿sí? Entonces hicimos 3 ceviches, hicimos uno de pesca blanca, pues, de temporada, de camarón, y el de la piangua que pues fue nuestro fuerte en ese momento, porque pues estábamos explicando cómo preparar esa carne tan deliciosa que pues mucha gente ni lo conoce ni nunca lo habrá escuchado. Entonces estábamos como diciéndole, hay este producto y mire cómo se prepara o mire cómo lo puede comer, ¿sí? Entonces no es solamente decirle, vea, aquí tengo esto, sino también decirle a la gente cómo puede prepararlo para tener su mayor sabor. Por otro lado, de pescado, ese como sostenible, muy bueno, responsable, que lo que está haciendo entre Bahías Grandes aquí, pesca con anzuelo. Ellos están prohibidos pescar con mallas. ¿Por qué? Porque mallas Ajá. y de Caribe, como de Cartagena, de Golfo Morrosquillos, están cambiando tamaño de mallas más pequeñas para coger más. ¿Por qué? Porque como lo que están acabando recursos, entonces el tamaño de animales están bajando de su tamaño, ¿cierto? Pero caso de que vayas hablando como tanto aquí y facilitan el ambiente de sostenimiento de recursos y ya pescar con anzuelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos ya pueden escoger y el tamaño están ya como adultos para poderla, adultos, pues, adultos que quieren, sí, ya que dejarlo para reproductivas. Más, calidad de pescado, ¿cierto, Laura? Cuando tú llegas pescado con anzuelo, mucho mejor que pescado con las redes. Claro, ¿Cierto? claro, ¿Cierto? Porque no claro, tiene totalmente. sufrimiento hasta sacrificio. No tanto tiempo de sufrimiento hasta sacrificio. Entonces puede llegar mejor calidad para llegar donde el mercado. Hiroshi, este tema de las mallas, cómo esa Sí. pesca de malla también se empieza a arrastrar otros ecosistemas marinos, como algas, como conchitas, ¿en cierto? También hay un impacto. De hecho, cuando viví en Cartagena, a mí me tocó mucho porque yo iba a pescar con la gente y se traían la malla y venían muchos tamaños. Sí. Entonces, el imaginario de lo que hablábamos ahora, como de esa falta de Amor, la recursos malla se trasmaya. naturales, esa falta de educación también de poder entender la Ajá. importancia del mar, porque al sacar esa malla se venían especies muy pequeñitas y decían, no, es que en el mar hay mucho, el mar es muy grande y tiene muchos pescados. Es, Por ejemplo, barco camaronero de arrastreros, ¿cierto? O sea, malla arrastra, ¿cierto? Y sacan una bolsa, digamos, 100 kilos. ¿Cuántos kilos de camarón están contenidos? Por ahí alrededor de 10 kilos. Ya restos son de basuras y de como ranfañitas, pescados chiquitos, es como niños. Obviamente, con este arrastrero y están prohibiendo mucho y ya acaba su ambiente. Por ejemplo, de Golfo Morosquillo, ¿por qué está acabado mucho? Porque había uno grupo de embarcaciones mandaron de China vikingos, ¿cierto? Entonces ellos arrastraba. Un momento a otro, ¡pum! Y ya ellos ya salieron todos, porque no captura más. claro. Mm. Ahí nos preguntan, y ya quiero terminar acá en ese tema porque quiero preguntar algunas cosas, Antonio, frente al proyecto. Una cosita, una comparación ahí frente a estos modos de pesca de red de camarones y la acuicultura de camarones. ¿Cómo usted la ve? ¿Cómo la ve? Bueno, yo creo que, digamos, y como les mencionaba antes, también las diferencias geográficas determinan un poco cómo puede ser la producción o la captura del camarón. En Colombia, como les mencionaba, en el Caribe tal vez es más industrializado con estas granjas camaroneras. En el Pacífico, con los consejos comunitarios que hacían también la pregunta, el tema comunitario es sumamente fuerte y un tema de seguridad alimentaria mucho más fuerte.
digamos que en el ecosistema de los fondos de inversión de impacto hay realmente hoy en día fondos para cada proyecto. Es un poco conocer qué financia cada fondo. El nuestro, digamos, está muy alineado a esta acuicultura, digamos, un poco más industrializada que la artesanal, pero digamos es todo un ecosistema. Hay también ONGs que hacen, digamos, conservación internacional también que patrocina este evento, apoya mucho todo este tema con las comunidades. Entonces la invitación es explorar. De pronto este tema de los fondos de inversión de impacto todavía es muy nuevo, pero digamos que está cogiendo mucha fuerza. Son proyectos que son de inversión, en algunos casos son préstamos. Entonces la invitación es también para los que tienen restaurantes y eso, también a veces hay fondos de inversión de impacto que los pueden financiar a ellos en proyectos específicos. La invitación es a estar como explorando los diferentes fondos de inversión que hay en el país. Acá nos preguntan como qué entidades bancarias puede dirigir esos fondos de financiación que tiene Cobucines de pronto en esas zonas de conflicto, en esas zonas donde ha existido problemas, el conflicto armado en las zonas rurales costeras, que es bastante fuerte. Sí, bueno, como les mencionaba, actualmente principalmente el ecobusiness está en Ecuador financiando a los productores. Vimos que es un mercado mucho más grande, un entorno pues también distinto. Todavía no tenemos, digamos, inversiones a través de los bancos en el Pacífico. En Colombia, digamos que a través del Banco Surameris se podría explorar algo. Y estamos pues ya en contacto con otros bancos para generar esas líneas que si son préstamos al final, lo que se espera es que sean préstamos, digamos, con condiciones mucho más favorables y de pronto aportes de asistencia técnica para que puedan implementar los proyectos. Hiroshi, tengo una preguntita. Yo creo que usted nos puede responder esto. Acá nos pregunta Miguel Antonio. Dice, ¿se puede considerar como pesca y consumo responsable la reproducción y engorde de especies de agua dulce de ríos como el Bagre, el Blanquillo, el Bocachico y Dorado? Pues yo, de responsable, perdón, es como responsable, pues sí. Sí, como de consumo responsable de esta reproducción de engorde, a veces en los ríos que tenemos esas fuentes, ¿cierto? Como de alimentar para comer, eso se puede ver como consumo responsable, ¿cierto? Depende, pues eso ya tiene que tener control de cantidad de consumir con año, por ejemplo, año tanto hasta tanto kilos, por ejemplo, ¿cierto? Sí, esa naturaleza, engordar, sí, eso pues, se puede hacer y consumir. Yo no creo, eso creo que sí está bien. Además, es cultura de Colombia, de alimenticio, de pescado de ríos, ¿cierto? Estos no pueden, o sea, para momentos colombianos no pueden faltar todos estos. Y ya último viaje en la Amazonía, y yo estaba consumiendo con pirarucu y todo lo que sacaba de allá. La verdad sí me siento que sí, esa es cultura de Colombia. O sea, que no puedo decir que prohibirlo así como tal, no, pero tiene que tener control, tiene que tener control. Antes cuando recién llegado en Colombia, la Amazonía, o sea, de Leticia, que en este momento es problema, pero están suministrando todo consumo de pescado en Colombia por el 30%, solo Leticia. Y yo he escuchado que la Semana Santa, volando avión de 30 toneladas de carga, por ahí 5 aviones, diariamente. Es cultura, o sea, pesca de mar, apenas Colombia está empezando, pues, por ejemplo, decir algo, ¿cierto? Pero cultura de Colombia de consumo de pescado por pescado de agua dulce. ¿Cierto, Laura? Gente pide mucho de pescado de agua dulce también, aún, ¿cierto? Sí, hay un gustico ahí, por ejemplo, en el interior, en Santander, se consume mucho pescado de río, truchas, bagres, bastante. Pero, o sea, ¿qué hay que hacer? No, mirar el balance, intención de ofrecer lo que pueden llegar, tanto precio como
buena especie que sostenible. Sí, hay un punto que hemos hablado mucho y es en la organización que han tenido las zonas pesqueras en las costas. Ha costado mucho este tema de la organización entre los pescadores, por muchos factores, confianza, cultura, ¿cierto? Educación. ¿Cómo podemos nosotros o cómo ustedes que tienen esos proyectos que los trabajan con comunidades, entrar a educarlos para que ellos se organicen y puedan entender todas estas dinámicas, ¿cierto? Y yo creo que el hecho de no consumir todas esas especies que hay, el hecho de desaprovechar, el hecho de atacar el medio ambiente, ha sido por esa falta de educación. ¿Cómo nosotros podemos, sus proyectos educan a la capacitación para que se genere un nivel cultural, de ese nivel cultural pase a ser un nivel económico mucho más rentable para ellos? A veces pensamos que de los proyectos de la sostenibilidad es que no van a generar recursos porque no vamos a vender más, ¿cierto? Pero el hecho de no vender más es que nosotros generamos otro tipo de impacto en el medio ambiente, en el cuidado y en ese círculo que yo he llevado ahorita a la conversación de la conciencia que tenemos las personas, el consumo responsable de la comunidad. ¿Qué proyectos pueden existir o se pueden generar para poder organizar a esas zonas costeras del Caribe, del Pacífico que faltan que se organicen? Hay escuelas para los pequeños, para seguir esa tradición pesquera, hay escuelas para los niños, para que sigan esa educación consciente frente a estos proyectos. Sí, parte mía como tal, entonces no, o sea, perdón, muy difícil para decir si así proyecto tiene que ser, no, sino tiene que ubicar cada sectores y cómo tiene, como condiciones, de ahí ya mirar qué balance y ya qué puede ayudar a ellos. Por ejemplo, de viaje que último fue de Tolú. Entonces, y Tolú, ya que como frente a pescadores, y había unos torneos de pescadores de artesanal, entonces, y ya uno ganador y tal. Entonces yo estaba mirando, entonces ya Tolú, como yo vivía 3 años en inicio, entonces, y ahí mirando esto. Entonces, ¿qué pescado hay? Estaba cojinúa, o sea, burrique, cojinúa de tamaño grande, grande. Entonces, no, mañana yo hago la demostración. Entonces, ¿y qué hice? Ceviche de cojinúa, crudo. Nadie ni idea de eso, ¿por qué? Pero esto para algo, para mostrar una como, yo digo, impactos para despertar. Despertar, que sí, quitar miedo. Porque hay mucha gente que comer pescado frito o guisado. Vaya sonando atún, nadie no comía ceviche. Yo llevé. Y ahora ya vaya sonando, hay mucha gente ya haciendo ceviche, hasta vendiendo, ¿cierto? De atún. ¿Por qué? Porque nadie no tenía como traer algo diferente al conocimiento. O sea, algo como, si yo como solo ya puedo millones de gente para desarrollar, muy difícil, pero yo puedo mostrar algo, impacto diferente y para que gente que comience para cambiar su mente. Eso es lo que estoy intentando hacer. En el tema, digamos, de esa trazabilidad, de restaurantes y eso, sí. ¿se han pensado desde la restauración, Laura, Claudia o Antonio, de financiar o apoyar proyectos educativos a esas nuevas generaciones de pescadores, a esos niños? ¿Se ha tenido en mente eso para seguir trabajando de una manera más educativa, más conciencia para lo que se viene en un futuro? Vamos ahora que hablábamos con Hiroshi, que nos contaba hace 15 años cómo ha venido evolucionando la pesca acá en Colombia. ¿En algún momento se piensa eso, en financiar proyectos educativos para las nuevas generaciones de pescadores? ¿O cómo lo ven desde dentro de este mundo, dentro de esa utopía? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede gestionar? Yo quisiera de pronto compartir la experiencia que se está viendo en Ecuador. Actualmente, digamos, se han generado alianzas de los productores, de los clientes, incluso supermercados en Europa o en otros países, ONGs, fondos de inversión, la banca, digamos que se unen todos los actores
y un mecanismo muy eficiente para ese tema de educación ha sido esas campañas o esos proyectos de reforestación del manglar, un poco enseñarle a las nuevas generaciones la importancia de lo que es el manglar, lo que garantiza, digamos, la sostenibilidad de las actividades productivas del camarón, de la pesca en los océanos, y pues digamos que las nuevas generaciones también ya vienen, como se dice, con otro chip, pero esos proyectos multialianzas, donde puedan participar también, ojalá los niños, las comunidades, sin duda son como los llamados a generar impactos positivos. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Claro, yo quiero intervenir ahí. Me parece muy importante, Antonio, lo que tú dices. Yo pienso que el fenómeno de Bahía Solano es algo complejo. Acá hay una organización importante que es la Red de Frío, pero la Red de Frío lo que hace es mantener una trazabilidad aceptable para una demanda que es un restaurante pues en Bogotá, pero pienso que debería aprovechar la oportunidad de que estas personas están agremiadas y empezar a ser formadores de los niños para que hagan de esta actividad algo rentable y justo para ellos, porque quienes no están involucrados en este proceso de la Red de Frío son otros particulares que les prestan las lanchas a los pescadores. Entonces la misión de ellos es traiga el suficiente pescado para que le justifique pagar la gasolina y ellos puedan tener una rentabilidad, pero esto no está articulado a una formación de los jóvenes o de los niños desde la escuela, que es donde debería de sembrarse la semilla, de cimentarse para que este proceso de la sostenibilidad y de la pesca sea responsable y para que ellos, los niños, empiecen a respetar, porque ellos no respetan los ecosistemas. O sea, yo llevo aquí 5 años y para ellos lo que no les sirve lo matan y lo destruyen, pero es porque no tienen una educación. Los pescadores artesanales hacen su labor de vender para sostenerse, pero no hay un proceso formativo y las organizaciones que han estado acá apoyando es para hacer una pesca efectiva y responsable, pero no para formar desde la base. Eso es muy importante. Nosotros lo que hacemos, tratamos acá en el Arca de dar ejemplo sobre todo del consumo responsable del producto de temporada, de que no todo lo que se mueve es para comerse, que hay que, pero hacer procesos con las comunidades afrodescendientes acá es muy complicado, con las personas del interior, porque estamos pero no estamos, o sea, nos involucran pero no nos involucran, son muy ajenos, son muy celosos, es la palabra. Ellos escuchan, pero finalmente no llevan a cabo, ellos, porque las condiciones económicas son muy complicadas y entonces la formación aquí no llega. Los niños en este momento están desescolarizados, pero están juntos, porque aquí pues nadie está en cuarentena, entonces deberían de estar estudiando, normal, y no están estudiando. Entonces es una situación bien complicada en la formación del cuidado de los ecosistemas, muy complicada. Sí, hace falta intervención nacional o internacional, ONGs, organismos que se involucren en el pensum en los colegios. Ese es como mi aporte. Creo que entre las zonas costeras en las escuelas deberían entrar esas materias del consumo responsable, de la pesca, para que los niños se empiecen a concientizar y a sensibilizar frente a todas esas dinámicas. Tengo 2 preguntas ya para finalizar. Aquí nos pregunta Miguel Antonio a Laura que si tiene algún conocimiento de alguna pesquería acá en Medellín que maneje el formato que ustedes tienen, donde pueda adquirir especies de programas de conservación. Bueno, pues un formato muy parecido como nosotros, porque nosotros somos una pesquera, no un restaurante. Realmente no conozco Medellín, pero sí he escuchado de un restaurante que se llama Pesqueira, creo que nosotros lo hemos mencionado acá, que ellos tienen criterios. Sí, Pesqueira. Ajá, Sí.
No, o sea, Sí. el programa donde nosotros estamos aliados se llama Ecogourmet. Ellos principalmente trabajaban con Sí. restaurantes, ¿sí? Su objetivo principal fue restaurantes. Nosotros entramos desde el año pasado como comercializadora para facilitar temas logísticos de empaque e igual aprovechamos, ya que tenemos un punto de venta, vendemos esos productos. Pero el objetivo Sí. principal de nosotros era como ser un, pues sí, como hacerle, facilitarles a los restaurantes. Entonces, pues sería invitarles a Pesqueira, pero No, Pesquera sí, comercializadora, sí, Pesquera. no tenemos ni idea. No, no, Pesquera, ese con dueño, amigo, pues conmigo, ¿cierto? Y hace, ¿cuánto? Como 6, 7 años atrás, y cuando conocí, ya yo apliqué la tecnología de manipulación de productos pesqueros frescos. Y ya ellos están ya cumpliendo todos estos. Y Sí. Pesquera ya ha sido un muy buen proveedor para alrededor de restaurantes que están ubicados ahí en el sector de poblado de Medellín. Bueno, ya para finalizar, que Sí. estamos en corto de tiempo, yo quiero que cada uno me cuente un poquito cómo está la pesca en estos tiempos del COVID. ¿Cómo está la pesca desde el turismo, desde la restauración, desde el mercado? ¿Qué, qué visión tienen a un futuro frente a toda esta coyuntura tan compleja? Bueno, vemos que en estos momentos para el pescador ha sido un problema bastante grande, ¿sí? Sí, Como comercializadores vemos una fuerte caída en los precios porque como no hay demanda de los restaurantes, que es como el mayor mercado del pescado, porque pues mucha gente o muchos hogares les da miedo preparar un pescado en la casa porque dicen no saber cómo prepararlo o algo así. Entonces, el mayor consumo del pescado está haciendo en los restaurantes. Al parar o cerrar casi, pues yo No, creo que cerraron el todos. 100% de los mm, restaurantes está funcionando un 1%, yo creo, en estos momentos. sí, eh, Se disminuyó muchísimo la demanda, entonces hizo caer mucho los precios, entonces yo creo que en estos momentos los pescadores están teniendo pues como un mal momento y por eso nosotros agradecemos esa labor que ellos hacen diariamente y como que tratamos de mantener los precios que se venían manejando antes, pagando ese sacrificio que ellos hacen diariamente, porque si nosotros le pagamos la mitad de precio, la mitad del valor de lo que están capturando, pues ellos están llevando la mitad del producido a su casa, ¿sí? Y si con lo normal pasan trabajo, imagínense cómo es con la mitad, ¿sí? mm, Entonces nosotros tratamos en estos momentos pues de apoyarlos bastante, de impulsar bastante la pesca responsable artesanal en nuestros negocios para que pues como que se mantenga incentivada el consumo del pescado y apoyando fuertemente a los pescadores. mi idea es, hay que aprovechar esa condición que tenemos de COVID, ¿cierto? Sí, Hay que aprovecharla. hay que aprovechar la condición que tenemos en este momento, ¿cierto? Entonces, desarrollar una forma de productos como empacados o semiprocesados para directamente a la casa de consumidores. Ya he hecho como, pues, de mi parte, como varias veces, por ejemplo, atún filete, entonces ya cortarlo como broquecito de media libra para, digamos, 2 personas, ¿cierto? Pero solo empacar al vacío, no, sino como hacer un proceso de salar y dejar una como crear la sal o alguna como sazonada y luego de empacar, entonces ya puede llevarla, o sea, puede pedirlo, oye, domicilio, por favor, entonces llega al domicilio, entonces abrir y ya tajarlo y ya sartén listo para comer algo. Camarón igual, ¿cierto? Sí. Entonces, como peladitos, bien forma de organizado. Lo que pasa es que consumidores casi no saben cómo cortar ni cómo limpiar pescado.
sino como algunos como proceso está listo, o sea, porción ya está listo para tajadita y ya asadito comer. Sí, la Exacto. facilidad que tiene que tener, pero Sí. igual ahí creo que Eso es muy bueno, podemos... o las capacitaciones que se le dan a los pescadores de Eso. cómo transformar su materia prima para poderla vender. Exacto. Entonces, y de video ya está haciendo también, sí, de Néstor como chef y yo también puedo apoyar. Podemos mirar cómo preparar pescado para video para que gente aprende. Entonces, esto hay que aprovechar. Ya gente ya en la casa, así como preparando a sí mismo, comiendo de algún apoyo, entonces ya a futuro aumentar consumo de pescado y mariscos, yo creo. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Creo que ya le vamos a dar final. Gracias también a todas las personas que se conectaron y participaron. Gracias a Antonio, Hiroshi, a Claudia, a Laura, a la Fundación Envolver, el Festival Colombia Biodiversidad, que nos permite un poco encontrarnos y poder entender, aprender y conocer todo esto de la pesca responsable y sostenibilidad, que también para muchos puede ser un tema nuevo. Lograr entenderla desde sus poquitas dimensiones y desde todos los proyectos que ustedes tienen. Axel. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias a todos que contribuyeron en este debate de esta noche, que realmente fue muy interesante y que nos invita realmente a pensar en el tema del consumo y de la producción, pero vinculado también con todos estos temas muy importantes de lo cultural y de la gastronomía. Y el festival continúa. Nosotros mañana tendremos un taller de yoga buceo para todos los que quieren empezar el día a las 7:30 de la mañana y con una experiencia interactiva muy interesante y para tratar de empezar este día con esta exploración y personal y a través de un taller de yoga propuesto por Yoga Buceo. Y también les invitamos el próximo viernes, este día viernes a las 6 de la tarde, y para nuestra conferencia científica sobre la riqueza de la fauna marina, y obviamente también en esta oportunidad hablaremos de pescado y de peces y de diversidad de peces. Y muchas gracias por haber seguido este evento y les deseamos una feliz noche y hasta pronto con el Festival Colombia Diversidad y con todos los de la red Ecogourmet y de Gastronomía y Territorio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por hacer. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Vale. Gracias, Néstor. Hasta luego. Gracias.